La metodología de la clase es que yo les hago la conferencia, exponemos el tema y al final va a haber una sesión de preguntas. Si hay alguien que no ha entendido, de pronto podemos interrumpir de una forma respetuosa sin ir a interrumpir cuando estamos explicando, levantan la manito o me escriben al chat y podemos hacer un paréntesis ahí y paramos y aclaramos la duda o la pregunta. No les dé pena ni miedo preguntar si no entienden algo, ¿sí? O si tienen algún aporte, ¿sí? Normalmente las preguntas es hacia el final, pero si ya es un tema que realmente no lo entienden o quieren más explicación, pues lo hacemos, porque de pronto al final de las preguntas se nos olvide y no lo hagamos y quedamos con esa duda. Entonces iniciamos que las alternativas de alimentación en pollos de engorde, en este caso la alimentación o la nutrición actualmente como está de manera global o a nivel mundial, los altos costos no permiten tener o sustentar una producción. Se dice que está representado entre un 55 o un 85% en eficiencia de los costos. Incluso ahorita ya se pasa más del 85% con los altos costos de producción de los alimentos. Se dice que para poder nosotros ingresar a hacer un alimento tenemos que tener conocimiento. La clase pasada hablábamos de la clasificación de los alimentos. Decíamos que en la parte posterior de las lonas o de los paquetes, como lo llamen en sus países, está la tabla nutricional de cada alimento según la etapa, ¿sí?, que manejen. Esas etapas se clasifican en 5 factores importantes que son la proteína, la energía, la fibra la sumamos acá, pero no hace parte de la dieta, sino que hace parte, digamos, como fundamental para la absorción de otros nutrientes o de algunos nutrientes, ya sea de la proteína y otras funciones que cumple la fibra. Las grasas y, por último, minerales y vitaminas. Cada uno, para nosotros poder hacer una dieta teniendo en cuenta nuestros alimentos o ingredientes o productos en la finca, pues aquí está más o menos los porcentajes que se podrían utilizar. Hay que tener en cuenta que los concentrados normalmente, según la etapa, según la especie, están representados entre la proteína y la energía entre un 40 a un 50%, es decir, entre un 50 hasta un 60% de maíz y el resto está representado entre un 30 y un 40% de proteína según la etapa, ¿sí? El resto pues ya son otros productos como millo, sorgo y otros tipos de, digámoslo así, como de relleno para realizar un balanceado y otros aditivos pues que se le agregan para preparar alimentos. Entonces, los cereales normalmente en una dieta para un concentrado para alimentación animal se utilizan entre el 40 y 50% según la etapa. ¿Cuáles son esos cereales? Ahorita los clasificamos cuáles son. Premezclas o otros. Las premezclas hay que tener en cuenta que son las vitaminas, que también te las clasificamos, los aminoácidos, que son proteínas en altas cantidades de proteína y en alto nivel de digestibilidad, que son los mismos núcleos o los aminoácidos. Esto se representa entre el 1 y el 5% según la necesidad o la etapa reproductiva en que esté la especie. Las grasas se representan según la etapa. Entre más pequeño esté el pollito, pues menos grasa requiere. Perdón, requiere un altico más de nivel de grasa para dar energía y dar mayor desarrollo. Y además, las grasas es importante en la dieta sea en menor cantidad. ¿Por qué? Porque las grasas, ahorita cuando veamos la clasificación de las vitaminas, se clasifican en liposolubles y hidrosolubles, y las grasas me van a ayudar a sintetizar o a llevar más, o a absorber más rápido esas vitaminas que son de origen liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se diluyen o que son vitaminas grasosas o aleaginosas, ¿sí? Hidrosolubles son vitaminas que son de origen que se pueden diluir en agua, ¿sí?
Si nosotros diluimos una vitamina liposoluble, pues no se va a mezclar muy bien porque son vitaminas grasosas o de origen oleaginoso y no van a ser mayor aprovechadas por la especie. Subproductos de animales, según los subproductos que vayamos a utilizar, por ejemplo, si vamos a utilizar una harina de sangre o una harina de pluma, utilizamos que no nos pasemos del 5%. Ellos están representados entre el 1 y el 10%. Ya llámese en vísceras, harinas de sangre, harinas de plumas, carne, etcétera. Proteínas vegetales, estas representan entre un 20 hasta un 40%. Entonces ya llámese forrajes como moringa, matarratón, la misma soya. Hay que tener en cuenta que la soya es muy rica en proteína, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de la torta de soya. Ella tiene hasta un 46%, entonces por eso es muy apetecida en los balanceados, porque cumple o es un alimento de los más completos, porque tienen vitaminas en altas cantidades, proteínas, algunos aminoácidos y alto nivel de digestibilidad. Por eso es muy costosa en la proporción de los alimentos cuando balanceamos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar a clasificar de lo que hablamos anteriormente, que las proteínas, que las grasas. Entonces vamos a mirar cuáles nos proporcionan ese tipo de nutriente. Entonces, fuentes de proteína, entonces las tenemos de origen vegetal y de origen animal. De origen vegetal es como cuál: la harina de soya o torta de soya o soya integral, el gluten de maíz o los destilados de maíz, ¿sí? Para poder yo identificar, o los forrajes, acá no están incluidos los forrajes porque los forrajes no tienen tanta cantidad de proteína, oscilan entre un 20 hasta un 30% dependiendo de la especie. Entonces, no se clasifican acá porque ya se complementan como alternativos. Pero yo, para saber qué alimento puedo proporcionar, normalmente son aquellos que tienen a partir de un 20% de proteína hacia las etapas finales, ¿sí? Ya para etapas de inicio y preinicio, pues me toca utilizar sí o sí tortas, como tortas de soya o la misma soya, ¿sí? Porque se requiere de mayor cantidad de proteína. Recordemos que un pollito de preinicio requiere entre un 22-24% de proteína y de inicio está entre el 20%. Entonces, si hay proteína del 20%, pues ya me queda muy bajita si suministro forrajes. Entonces, por eso, estos tipos de alternativas se utilizan hacia las etapas de levante y finalizador. Las primeras etapas podemos utilizar en proporciones muy pequeñas, elevando los altos contenidos pues, de soya y de maíz. De origen animal tenemos la harina de pescado, la harina de carne y hueso, harina de sangre, harina de subproductos, de vísceras, etc. Siguiente. Fuentes de energía. Las fuentes de energía las Hola, buenas clasificamos. noches. Buenas Hola, noches, sí, señor. perdón. En la anterior que pasó, hay una que no se alcanzó a leer, ya está borrosa. O sea, hay muchas más de ahí para Esas abajo. son vísceras de animales. Entonces, si es en el caso de las aves, entonces vísceras de aves. Esa se la Ah, ok, voy a ya. corregir y para que quede bien en la diapositiva y no se van a confundir. Sí, porque hay una que quedó totalmente, Borrada. no se alcanzaba a leer la última. Ok, Sí, perfecto. señor. Gracias por la observación. Hablábamos que se nos clasifican las fuentes de energía, se clasifican en granos y subproductos de molinos o de molienda. Entonces, los granos tenemos como el maíz, el sorgo, las grasas o aceite de los mismos, de la misma soya, palma aceitera, grasa amarilla de algunas raíces, tubérculos, yuca, batata. ¿Cómo sé yo si un alimento es energético o no? Los alimentos energéticos están por debajo del 11%. Es decir, si hablamos de un maíz, está entre el 7 al 9%, dependiendo la variedad y dependiendo la calidad de manejo que se le haya dado, ¿sí?
Si hablamos de una melaza, tiene hasta un 2% de energía, de energía, kilocalorías. Entonces, y así sucesivamente. Entonces están entre el 1% hasta el 11%. De ahí del 11 hasta el 19 pasan en alimentos fibrosos, ¿sí? Son alimentos que se utilizan en menores cantidades. ¿Por qué? Por su alto contenido de fibra, y cuando hay exceso de fibra, pues hace que no haya una mayor absorción de nutrientes y va a haber como un barrido, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en el sistema digestivo cada partecita, o cada componente, o cada parte, tiene una función, y cada una de ellas cumple la función de absorber nutrientes, pero para absorber los nutrientes requiere de parte de energía. Cuando hay en exceso, pues es como cuando pasara un chorro de agua y no entrara, tuviera una manguera de orificios, pero viene a presión y no sale por esos orificios, sino que pasa derecho. Entonces, ¿qué pasaría acá cuando agrego mucha fibra? Pues quemaría grasa, ¿sí? Por lo tanto, el animal, pues, no tendría grasa corporal, ¿sí? Generaría más músculo, pero se me demoraría más en desarrollar. ¿Por qué? Porque estoy quemando bastante grasa y no está absorbiendo todos los nutrientes. Entonces, todos esos alimentos se están yendo en las heces fecales. Es decir, hay que tener en cuenta que la absorción del pollito no es tan... no es tan mayor a comparación de otras especies, como es la del pescado. Entonces, entre mejor balanceada haga mi dieta y utilice productos que no tengan tanta energía, pues mejor. Entonces, por ejemplo, la harina de arroz, el trigo, la melaza, la harina de yuca y la harina de galleta. Si hablamos de una harina de arroz, esa está más o menos entre el 13 y 16% de proteína. Usted dice, uy, eso tiene un buen nivel de proteína, me sirve, por ejemplo, para gallinas ponedoras, etapa final, pero tiene alto nivel de fibra. Entonces, nos toca agregar poquitas cantidades. Por ejemplo, la mogolla. La mogolla se utiliza en los concentrados, pero en menores cantidades. Es decir, para 100 kilos no se utiliza más de 4 kilos, de 2 kilos según la etapa. Siguiente. Para aquellas personas que preparan alimentos o van a empezar a preparar sus balanceados, y cuando son muy harinosos, muy polvosos, digámoslo así, entonces se utilizan grasas o aceites para aglutinar, ¿sí? Porque se vuelven volátiles en el momento cuando se están haciendo la mezcla. Entonces resultamos todos con harina en el pelo, en todas partes. Entonces, para evitar eso, entonces se aglutina, se le agrega aceites para que ayude a aglutinar. Y obviamente pues ayudan a subir el nivel de energía en la dieta de las animales, en este caso las aves. Hay que tener en cuenta que las grasas nos ayudan es parte importante para que ayude a absorber, digamos, parte de la proteína para generar músculo. Es importante porque nos ayuda a generar desarrollo del animal, la fuerza, la motricidad como tal, y a estar más sanos, a tener ese sistema inmune más activo. Ahora vamos a hablar de la calidad nutricional de un alimento. Se dice que los principales componentes de los alimentos son los carbohidratos, ¿sí? Las grasas, la proteína bruta, los minerales y las vitaminas. El animal ingiere el alimento realizando un proceso digestivo que absorbe nutrientes específicos aportados por amplia gama de ingredientes de la dieta, cuando se trata de una alimentación basada en recursos naturales, vegetales. Los aminoácidos a partir de la proteína, glucosa a partir... Entonces, ¿cómo se forman? Ahora, cuando nosotros agregamos aminoácidos, que son proteínas, pues, ¿cómo son absorbidos? Pues son absorbidos a partir de la proteína. La glucosa, la forma como se absorbe en el sistema digestivo, ¿cómo se absorbe? En forma de glucosa, que son almidones, que es la misma energía, y que a través
De cuando ya hay esa glucosa y ese almidón, pues vienen los ácidos grasos, ¿sí? Que son las que vienen a partir de las grasas, que son las que ayudan a sintetizar vitaminas y a sintetizar parte de esa energía. Al ser absorbidos en el tracto digestivo pasan por la sangre y son llevados a tejidos corporales donde finalmente son los responsables de la producción en términos de carne, huevo, leche, lana, etcétera. Depende la producción que yo vaya a tener. Entonces, si es de leche, pues debe contener parte de estos nutrientes para que haya esa producción. Si es huevo, pues igual, tiene que haber una dieta muy bien balanceada según su necesidad, muy bien calibrada en cuanto a los niveles de minerales, especialmente de calcio. Hay que tener en cuenta que en las dietas de las aves ponedoras pues debe haber un alto nivel más de proporción de calcio por el tema de que la base de su producción es el huevo y requiere bastante calcio para formar el cascarón. Acá hay unos ejemplos, que era lo que yo les comentaba al principio. Esta es la parte de costado de las donas o de los concentrados que ustedes compran. Entonces, ahí está la composición nutricional donde se habla de la proteína, de la grasa, de la fibra. La ceniza, pues es lo que nos ayuda, o las trazas que quedan, digamos, de minerales. Y la humedad, que es importantísima, porque puedo tener un buen balanceado, pero si no hay un buen nivel de humedad, o mi alimento me quedó húmedo, se me contamina, hay altos niveles de micotoxinas o de hongos, y hasta ahí, porque voy a tener problemas de diarreas, problemas de enfermedades, de virus, bacterias, y no hay rendimiento en cuanto a peso y en cuanto a producción de las aves. Siguiente. Hola, perdón, antes de que pase esa Sí, parte. señor. Fuerte y Mira, claro, don Leonidas. bueno, señor, vea, lo que pasa es que en la cuestión de la humedad, ¿qué tanto puede ser lo máximo? Porque uno recibe el concentrado y muchas veces las bodegas son muy húmedas y incluso no hay de pronto como suficientes tibas para ponerlo siempre alejado del suelo. Entonces, de pronto, ¿qué recomendarían eso ahí? De pronto, climas muy calientes o muy fríos también. Entonces, hay regiones que no se prestan de pronto para los concentrados o lo que se está trabajando. ¿Qué recomendaría usted ahí? Ok, ¿su merced está hablando de un balanceado o lo está preparando? No, ninguna de las dos. Vea, bueno, yo soy nuevo, acabé pues de ingresar y pues uno de los compañeros me colaboró. Entonces, Ok, perfecto, quiero no hay pues como problema. aprender Le mucho vamos a más. Sí. explicar. El tema de humedad, evitar el tema de la humedad es muy importante porque evitamos problemas de hongos, ¿sí? O las mismas micotoxinas, de bacterias, virus, enfermedades, que haya un foco. Entonces, hay unos parámetros técnicos que se deben cumplir bajo una norma, que es, por ejemplo, si voy a almacenar el alimento en una bodega, pues deben estar por lo menos retirados de las paredes y levantados del piso, por lo menos entre 20 y 30 centímetros, y del techo, por lo menos unos 2 3 metros para evitar temas de humedad. Lo otro es que si yo carezco de o no consigo o no tengo suficientes estivas, y si estoy en el campo busco la forma de conseguir tablas o otros materiales que no atraigan humedad y coloco cartones, papel periódico o algo así, y voy haciendo, digamos, como esa cama para evitar que haya problemas de humedad. Los concentrados no deben ir pegados a las paredes ni directamente al piso, ¿sí? Por eso es que se humedece, Ok. porque pueden tener un buen nivel de humedad, pero cuando las zonas son muy frías, pues va a recoger parte de esa humedad. O cuando está muy caliente, Ok. también tienden los concentrados, cuando quedan muy amontonados, a como a sudarse, y también generan esos problemas
de haber humedad, pues generan problemas de hongo. Y lo otro es no dejar, no dejar tanto almacenado los concentrados. Ahí Normalmente, era, señor. ayer donde yo iba a ir a ese punto, porque em, yo he manejado pues bodegas en grandes cantidades. Entonces yo lo que trato es de sacar pues como el más viejo y voy dejando el más nuevo. O sea, siempre voy por el más viejo Hay una y voy rotación. dejando el más nuevo. Sí, es una rotación exacta. Sino que es que muchas veces traen mucho en exceso, o sea, en cantidad. Entonces ahí es donde uno se pone como que difícil en consumirlo rápido porque los animales no lo consumen porque vea, yo estoy manejando, es cuestión de porcícola, pero tengo la oportunidad de poder enfocarme pues con las gallinas, con los pollos, porque bueno, ya siempre llevo un tiempo con la cuestión de la porcicultura, entonces me gustaría tener pues como más puertas abiertas y poder tener una grande oportunidad de trabajar algo diferente y veo que esta va a ser una oportunidad que no voy yo pues como a despreciar y salir adelante. Entonces, por eso son como cositas de que me enfoco como en lo que ya me ha pasado con los cerdos, entonces, que hay veces que traen demasiado y concentrado, aunque yo siempre me balanceo mucho. No me voy por el nuevo, sino que voy sacando el más viejo para que no se me contamine y no se me pierda el alimento. Ok, perfecto. Suele suceder mucho cuando se manejan bodegas, cuando son puntos de venta, cuando muchas veces se presentan oportunidades, digamos, de las cajas comerciales que dicen, como tienen los códigos, ellos directamente para que salgan más económicos los concentrados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos piensan que pronto, almacenando alimentos, pues les sale más económico. Entonces, ¿qué hacen? Almacenan muchos alimentos y no se almacenan de la medida que se requiere. Si son bultos de 40 kilos, normalmente la norma dice que no se deben almacenar más de 8 bultos o montículos así. Y si se es como en bodegas, en punto de venta, si no estoy mal, hasta 20 bultos que no sobrepasen de una semana. ¿Qué sucede cuando sobrepasan de más de una semana? Si no están las condiciones agroclimáticas o de temperatura y de humedad ideales, pues allá empezamos a tener problemas. Por eso es que muchos de ustedes muchas veces nos contactan que dicen, mire, ¿qué hago? Compré este concentrado y me huele de tal forma o me salió de tal color. ¿Por qué? Porque no se le está dando una buena rotación, se está almacenando mucho concentrado en las bodegas o se está dejando mucho tiempo almacenado también. Entonces, son factores que se deben corregir porque muchas veces uno por reducir costos está muchas veces perdiendo porque un alimento de estos al costo que está hoy día una persona dice, pues yo no voy a perder tantos dólares o tanta inversión de este concentrado, pues yo se los doy a los pollitos. Posiblemente no suceda nada, pero eh, se van a ver las consecuencias más adelante porque no va a haber mayor desarrollo de peso. En algunos, si ya están muy avanzados esos hongos y mis pollitos no están bien manejados, tienen su sistema inmune muy bajito o defensas muy bajas, al suministrarle un alimento contaminado, pues atacó un virus, atacó una bacteria y al piso. Se me mueren o me toca aplicar medicamentos, llamar al técnico y se me van a alterar los costos de producción. Entonces, evitar esos problemas y evitar comprar alimentos donde ustedes vean que almacenan mucho alimento. Esa es una estrategia también. Donde yo vea que hay un punto de Y venta que están almacenando mucho alimento y que no rota casi, hay que evitarlo comprar. Posiblemente yo dé un peso más en la tienda de la esquina que vende poquitos bultos, pero un poquito más costoso, pero voy a la fija que mi producto va a salir de buena calidad y que voy a tener unos buenos desarrollos en cuanto a conversión del pollo. A comparación de esas bodegas que almacenan y almacenan y no hay rotación del producto y posiblemente cuando yo lo llevo a la casa, entonces también no voy a seguir almacenando, le doy una mala conservación y voy a tener problemas que muchas veces toca botar el concentrado o voy a tener problemas de enfermedades. Entonces, esa es una forma eh, de uno poder evitar esos problemas.
El rango de humedad normalmente hasta el 20%, pero normalmente las empresas de concentrado lo están entregando entre el 8 y 12%, precisamente que lo puedan adaptar a las diferentes condiciones climáticas. Pero normalmente puede llegar hasta un 20% en clima cálido. La pregunta que hacen aquí, porcentaje del costo de compra de alimentos a diferencia de fabricación, ¿qué porcentaje me podría ahorrar? Bueno, todo depende de la calidad del alimento que vayas a ahorrar, que vayas a producir. Ejemplo, si yo estoy produciendo en mi finca soya y maíz, esa es la base fundamental de los concentrados que nosotros compramos comercialmente. Ya estoy ahorrando. Cuando nosotros tenemos esas producciones, estamos ahorrando hasta un 70%, ¿sí? Cuando lo tenemos, producimos en la finca, misma finca. Cuando yo lo compro en la región, porque me lo provee una tienda o una bodega o algo así, o un molino, normalmente se están ahorrando hasta un 20-25% en promedio. Eso es más o menos el rango, 20-25%. No se ahorran más. Se ahorran más siempre y cuando ustedes produzcan los mismos productos, los mismos forrajes, las mismas materias primas. Vamos a hablar de las vitaminas y de los minerales. ¿Por qué son importantes las vitaminas y los minerales? ¿Qué pasaría si nosotros a nuestros concentrados le diéramos solamente maíz y soya, aunque son alimentos que son altamente nutritivos? Cambiémosla. ¿Qué pasaría si le diéramos solamente forrajes y, por ejemplo, yuca, harina de yuca, como parte de energía y forrajes como parte de vitamina? Y quiero sacar mis pollos en menor tiempo. ¿Sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Lo puedo hacer, pero van a estar demorar más tiempo. ¿Por qué? Porque estos forrajes tienen menor proporción de proteínas, tienen menor proporción de minerales, tienen menor proporción de vitaminas. Por eso es que toca sustituirles. ¿De qué forma? Comprando vitaminas, premezclas, comprando minerales para ayudar a balancear más la fórmula. Entonces vamos a hablar en qué nos ayudan estas vitaminas y por qué son importantes. Bueno, regresamos a una preguntita. Dice, ¿por qué mis concentrados le salen gorgojos? ¿Cómo evitar eso y qué peligro pueden tener al dárselos? Bueno, cuando salen gorgojos es porque lo mismo, no hay buen almacenamiento de los alimentos. Como no hay buen almacenamiento, pues puede ser que estoy almacenando mi concentrado con otros productos que proveen este tipo también de insectos, ¿sí? Y pasa a alimentar. Entonces, ¿qué pasa? Un gorgojito, pues es un animalito, como es cualquier especie, como somos nosotros mismos. Ellos requieren de alimentarse, requieren de proteína. Entonces, si mis animales les proporciono los gorgojos con el concentrado, pues aparte de que el gorgojo ya ha consumido alimento, ya está desbalanceada esa proteína, posiblemente ya está infectada por medio, digamos, de hongos, que es lo más seguro, ¿sí? En menor cantidad, pero es mejor evitar ese problema. Se le puede suministrar al animal porque el gorgojo pues hace parte también de proteína, pero no es lo ideal cuando salen animalitos del concentrado. ¿Por qué? Porque hubo cierto nivel de humedad y de temperatura. Y ellos pues, como todo ser viviente, todo ser vivo, requieren para sobrevivir de alimento, requiere de temperatura y requiere de una humedad. Si cumple las tres condiciones, vive igualmente el ser humano. Entonces quiere decir que no le estoy dando buen nivel de humedad a mi alimento, si lo estoy preparando, si lo estoy comprando. Hablábamos anteriormente que deben estar en estivas mayor a 20 centímetros, retirados de la pared mínimo 30 centímetros, 20 centímetros y por lo menos 3-4 metros del techo, ¿sí? Alejados de que lleguen personas y pasen por ahí, la vayan contaminando, que sean en conjuntos pues parte ventilados, pero a la vez cerrados, que no lleguen otros animales y terminen de contaminar el alimento. Esa es una forma de evitar esos problemas. Y no mezclar esos concentrados, por ejemplo, con bodegas, que tengo bodegas de maíz, que tengo bodegas de otros productos, de yuca, de no sé qué cosas, y entonces pues cada producto
se contamina y provee o genera ciertos contaminantes, ya sean por parte de insectos, por parte de bacterias o hongos. Entonces, evitar esos niveles, evitar esos contaminantes y esas formas de conservación. Exactamente. Los ratones también son focos o los roedores. Hay que tener en cuenta que donde come un ratón, él orina y defeca, ¿sí? Como los concentrados tienen, o los productos en harina, que es un producto en harina que tengo almacenado, pues ellos van a observar humedad y yo no me doy cuenta. Simplemente esa humedad que se almacenó ahí, automáticamente ya el alimento se contaminó y ya posiblemente ya lleva en menor cantidad hongos y bacterias que son lo que no me permite que haya mayor desarrollo, porque si yo estoy manejando bien mi pollo, hay buenas condiciones de ventilación, de temperatura, buen alimento, buen manejo de la cama y todo, entonces, y no me está generando peso y buena genética, ¿qué puede estar pasando? Pero tengo roedores y no me estoy fijando en que ese roedor me está contaminando el alimento, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la leptospirosis es una bacteria gravísima donde llegue un animal a consumirla, ¿sí? En algunos se desarrolla en etapa temprana, en algunos en etapa tardía. En el caso del ave, como es una etapa de ciclo de vida corto, pues uno no ve anomalías, enfermedades en ellos, ¿sí? Pero ya en otras especies como cerdos, en animales que ya tardan en el ciclo largo, ya ve uno problemas de digestión, problemas que no convierten, problemas de enfermedades. Entonces, ahí ya vienen las consecuencias donde toca, se nos alteran los costos. Entonces, debemos evitar esos problemas. Ya hay ahorita, hoy día, hay muchas formas de controlar esos roedores, ya sean por productos de origen, control químico, de forma con trampas, con pegantes, con aisladores por medio de energía. Ya hay muchas formas de controlar esos roedores que le facilitan al ser humano obtener mejores producciones. Si tengo un Excel o algo, sí, yo lo tengo. Lo que pasa, la fórmula que yo utilizo o el método que yo utilizo que les enseño a ustedes es un poquito muy, yo lo puedo compartir, no les veo problema. Lo que ustedes quieren es que puedan ingresar un dato y que les arroje automáticamente todo. A veces esas formulitas cuando son en Excel se descuadran mucho y se pierde toda la información. Se descuadran y se dañan las fórmulas. No se preocupen que se los puedo enviar y les voy a enseñar cómo hacerla de forma manual. Es muy sencilla, es cuestión de practicarla. Yo estoy dando un curso en cerdos y ellos han estado muy contentos porque esta formulita les ha servido muchísimo y se han desbarado, digámoslo así, porque es muy sencilla y ya ha sido fácil de entender para ellos. Y así como ha sido para ellos que son productores, para ustedes también va a ser fácil, siempre y cuando se practique, porque todo es de practicar. Y ellos han hecho sus propias formulitas. Ya les queda es que lo lleven a la práctica, pero así como ellos pudieron, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, de forma manual, porque es que en el Excel muchas veces se pierde, se les dañó una formulita y hasta ahí fue, porque si no me contactan que les pueda cuadrar la formulita o no dispongo el tiempo, pues no pueden hacer la forma. Pero sí pueden, sí se pueden hacer esos cálculos de forma manual. Las vitaminas ayudan a que los pollos crezcan y se mantengan sanos. El producto está compuesto de vitaminas A. La vitamina A es muy importante para el desarrollo de la visión. Igualmente la vitamina E, la vitamina D, la vitamina D, B12, la vitamina K, la vitamina C. Son compuestos del complejo B. Es una excelente opción para aumentar talla de aves. Parcialmente pueden ser reemplazadas por frutas de guayaba, aguacate, cosechas o de descarte. Bueno, cuando se nos dificulta comprar vitaminas de origen sintético para suministrar en el agua, ya sea porque no las consigo o están muy costosas,
pero en mi finca yo produzco frutas, en mi finca produzco hortalizas, estas se suministran revueltas con el alimento de forma fresca. ¿Por qué? Porque los productos frescos es donde se aprovechan mayor nivel tanto de proteínas como de minerales. Ya después de que empiezan a deshidratarse en algunas proteínas y algunos minerales, perdón, algunas vitaminas, ya empiezan a desintegrarse. Entonces, ya no hay mayor concentración en los alimentos o dependiendo de lo que esté suministrando. Por eso es importante darlos frescos tipo ensalada, digámoslo así. Parcialmente pueden ser reemplazadas por guayaba, papaya, aguacate. Los minerales como el calcio, el fósforo, los obtenemos a partir de reciclaje como son las cáscaras de huevo, plantas como la ortiga, leguminosas y el uso de hueso calcinado. Los minerales se consiguen en las sales, ¿sí? Se consiguen ya premezclas de minerales, ya las venden por etapas, las venden por especies. Siguiente. Ahora vamos a hablar de qué es un concentrado. Se dice que en la producción animal se maneja el concepto de que se necesita salir de la finca a comprar alimento llamado concentrado, el cual debe contener todos los elementos nutricionales de un alimento determinado y hay un concentrado para cada especie y cada etapa de crecimiento. Bueno, nosotros lo llamamos concentrado o balanceado. Y no quiere decir que tengamos que comprarlo siempre, ¿sí? O que no podamos producir sin él. Lo que pasa es que él está balanceado, como su nombre indica, según la etapa, según la especie, según la necesidad, está balanceado según la necesidad de cada especie, ¿sí? ¿Qué varía en eso? Varía la proteína, varía la energía. Entre más pequeños sean los animales, pues requieren de más proteína y menos energía. ¿Por qué proteína? Para desarrollar músculo. Requieren de más vitaminas, requieren de más minerales para desarrollar su sistema óseo en el caso de los pollos, de más minerales en el caso de las aves cuando están en proceso de postura o en postura para formar cascarón y así sucesivamente. Pero si yo cuento en mi finca o en mi región con productos y si tengo el conocimiento de hacer una buena fórmula, pues lo hago y reduzco costos. Siguiente. La proteína que se le incluye a todos los concentrados es la base de torta de soya. El frijol tiene la propiedad de generar músculo y crecimiento por sus contenidos proteicos y vitamínicos, lo que les decía. Entonces, cuando hablamos del frijol, pues estamos hablando del grano como tal, de la soya. Como tiene altos niveles de proteína y eso, pues se requiere, entre más pequeña, más joven sea la etapa, requiere más cantidad de vitaminas y de proteína. El frijol de soya, al ser sometido a temperaturas altas, bajo presiones, da como resultado el aceite que normalmente encontramos en tiendas y supermercados. Entonces, a eso se le denomina tortas, ya sea de soya, torta de ajonjolí, torta de algodón, torta de girasol. ¿Por qué? Porque han pasado por un proceso de presión, ¿sí? Y a cierto nivel de proteína para extraer el aceite y el residuo que queda de ahí, pues es la proteína o se clasifican las tortas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una torta es porque sube más del 40%, 46%, 50%. De ahí para abajo ya no se denominan tortas. Uno de los subproductos se le da el nombre de torta básica en todas las formulaciones y raciones comerciales para animales con un 46% de proteína. Se dice que es la responsable de todo el proceso productivo para la calidad biológica de sus contenidos nutricionales. Por eso es importante adicionar soya en las dietas de los animales, incluso en la dieta del ser humano, ¿sí? Sea en poquita proporción, pero se debe adicionar. Siguiente.
La soya puede sembrarse o reemplazar por leguminosas que se tengan en la finca, por ejemplo, como el frijol chachafruto, frijol guanduse, frijol de descarte, frijoles partidos, o de descarte solo en animales monogástricos. Esto se puede suministrar solo en animales monogástricos. ¿Qué son animales monogástricos? Como los cerdos, como las aves, llámese gallinas ponedoras, pollos de engorde. Se deben tostar a bajas temperaturas y luego molerlos o también cocinarlos. De esta manera, la torta de soya quedaría parcialmente reemplazada. Más adelantico, si nos alcanza el tiempo, les voy a dar una introducción acerca de los productos. Es que el tema de nutrición es un tema muy largo, más que teórico, es de conocimiento para llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevar algo a la práctica por desconocimiento comete uno muchos errores, ¿sí? Entonces, por eso es importante todos estos conceptos. No van a ser teoría, ustedes dicen, pero eso es solo la teoría. No, porque teniendo en cuenta estos conceptos, ustedes saben por qué están haciendo las cosas y se les facilita más. Me recuerdan, y así sean 5 minuticos, de hablarles en la próxima clase de los factores antinutricionales de algunos productos, ¿sí? Y por qué es importante deshidratarlos bajo marquesina o pasarlos por temperaturas tipo sólido o pasarlas por agua hirviendo, ¿sí? Entonces, me recuerdan eso para darles una introducción acerca de ese tema, porque el tema de nutrición pues es un tema muy avanzado y requiere mucho tiempo, y acá en este pues el curso pues sí lo da, pero entonces se nos va mucho tiempo, pero sí les hago una introducción para que entiendan y puedan comprender por lo menos la importancia y lo más básico de hacer. Si trae aceite, ¿por qué le echa tanta melaza al concentrado y sebo derretido? Don Leonidas, no le entiendo bien la pregunta. Si trae aceite, ¿por qué le echa tanta melaza al concentrado y sebo derretido? Bueno, si no me queda clara la respuesta, me corrige por favor. Hay varias formas de suministrar energía. Decíamos que la energía la podemos por medio de granos, como es el maíz, el millo, el sorgo, el plátano. Eso me proporciona energía. Entre mayor variedad de energía yo tenga, mejor, porque de una u otra forma la especie animal me va a absorber esos nutrientes. Pero si tengo granos, pues me ayudan mejor, en el caso del ave, a absorber mejor otro tipo de nutrientes y de proteínas, ¿sí? Si su alimento lleva, en este caso, energía, que sería maíz. Aceite, si utilizo un aceite ya sea de origen animal o de origen vegetal, ya sea un aceite de soya, pues es muy importante para que me ayude a sintetizar vitaminas de origen oleaginosas o vitaminas aceitosas, ¿sí? 2, me ayuda a aglutinar el alimento para que no se volatilice o no salga tanto polvo y no se desperdicie tanto alimento y me salga mejor el pellet. La melaza también ayuda a aglutinar, ¿sí? Entonces, entre mayor variedad tengas, como cuando yo me preparan mi almuerzo, ¿sí? Yo no puedo comer proteína y energía, ejemplo, carne y yuca, ¿sí? Porque no satisfago mi necesidad de generar músculo, de generar visión, de generar fuerza. Posiblemente me alimente como para mover mi sistema locomotor para trabajar, pero ya para sostenerme, para mantener músculo, para desarrollarme, para tener una vida más vigorosa, pues requiero de más componentes. Entonces requiero de algo de ensaladas que me proporcionan vitaminas y minerales. Necesito, digamos, el arroz que me ayude a generar parte de esa energía que estoy desgastando para generar músculo, ¿sí? Porque simplemente estoy recargándolo del día. Es como cuando yo tengo una moto y le echo gasolina y la llevo a recorrer y digo, tiene una capacidad de 30.000 pesos, pero lo he hecho 5.000. Entonces le eché la del ratico, pero el resto para sostenerla no tengo.
no le agregué más gasolina. Así sucede con los animales. Entre mayor variedad de productos utilice, mejor la calidad del alimento y cada alimento se absorbe de diferente forma, ¿sí? Y hay mayores rendimientos cuando se me facilita. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en los concentrados traen hasta 40, 50 ingredientes, ¿sí? Háblese de productos energéticos, de productos vitamínicos, de antibióticos, de aminoácidos, etcétera, etcétera. Siguiente. Si no quedó clara la pregunta, por favor me la hacen saber. Entonces, Elías pregunta, la proteína de un pasto de corte de 25% de proteína y una proteína de subproducto animal del 35%, el mismo tipo de proteína, ¿solo cambia el porcentaje de proteína o no es la misma proteína por ser un pasto? Bueno, cuando yo hablo de un pasto de corte, estoy hablando de una gramínea. Yo, me corrigen ustedes, pero yo hasta donde tengo entendido, una gramínea no tiene más de un 12%. Incluso no han llegado más del 18%. No sé si estoy equivocado. Me corrigen, por favor. Las gramíneas hay que tener en cuenta que los productos, ejemplo, vamos a hablar de este pasto de corte que me dice don Elías, que no conozco cuál, tiene el 25%. Usted dice, uy, pero ese 25% es muy bueno. Y se lo voy a suministrar a un pollo de etapa final que me requiere un 17, 18%. Y tiene 25, para mí yo creo que voy a alimentar con solo pasto, ¿sí? Resulta y pasa que a pesar de que tiene buena proteína, hay que mirar el nivel de fibra. Estos pastos o estas gramíneas, la fibra sobrepasan del 20%. Y mi pollo máximo resiste un 7% de proteína, o sea, quiere decir que esa proteína del 25% realmente me va a asimilar un 3%. Y el resto se me va a ir en heces fecales. Y la ganancia de peso va a ser muy mínima. Hay que tener en cuenta que estas gramíneas las fibras están compuestas por ligninas, ¿sí? Por fibra, que es la parte dura. Si nosotros miramos un arbolito, por eso es que a algunos toca utilizar machete, filosos, en algunos motosierra, porque esa parte dura es la lignina, o sea, está lignificado el alimento. Y es lo que no deja desdoblar los nutrientes y por lo tanto se van en las heces, ¿sí? Haga de cuenta, si yo doy un pasto de corte es como si cogiera un palo grueso que toque cortar con motosierra y dárselo de alimento al animal. Él se lo come, sacia el hambre, pero posiblemente no le alimenta. Entonces no vamos a hay que tener en cuenta que alimento puede ser cualquiera, pero nutriente no es cualquiera. Entonces, alimento puede ser este pasto, ¿sí? Pero que realmente le nutra, no puede ser, porque para que un alimento sea nutritivo, tiene que cumplir 5 factores. Uno, que tenga energía, que tenga proteína, que tenga parte de la fibra, que tenga minerales, que tenga vitaminas y parte de agua. Entonces, y que haya una buena absorción, que es lo que llamamos digestibilidad. No quiere decir que los vaya a desmotivar, entonces no les puedo aplicar. Sí les puede aplicar en ciertas cantidades. ¿Cuánto pueden aplicar para mis pollitos? En pasto de corte. Y no se me pase un 3%, poquito, ¿sí? Y partículas finas. Es decir, para 100 kilos de la mezcla total puedo agregar máximo un 3 kilos de alimento de este pastico, ¿sí? Y así sucesivamente. No sé si quedé claro con la respuesta de don Elías. Bueno, seguimos con nuestra tarea. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, señor. Acerca de los minerales, ¿se le puede dar sin ningún proceso los minerales vegetales a los pollos? Minerales vegetales. Bueno, los minerales vegetales se encuentran especialmente en las hortalizas y en las frutas. En las frutas se encuentran mucho las vitaminas y especialmente las vitaminas C. Los minerales se dan frescos. Ejemplo,
Si yo tengo desechos de cosecha, que tengo hortalizas, que tengo zanahoria, que tengo auyama o zapallo, pues normalmente los doy en fresco. ¿Para qué? Para aprovechar mejor esos nutrientes de minerales. Y por lo tanto no se utiliza más del 5% de la dieta. Es decir, para 100 kilos se utiliza entre el 1 o el 5%. Es decir, entre 1 kilo y un 5%, dependiendo de la necesidad que yo tenga. ¿Qué necesidad? Que quiero pigmentar el pollo, entonces agrego un 5% o un 10%. Que mi pollito no está creciendo bien y sé que tiene alto nivel de calcio, que tiene alto nivel de vitaminas, por ejemplo, con una zanahoria, pues le agrego un poquito más, ¿sí? Porque lo veo que tiene poquita pluma, que o tiene una pluma fea, una piel fea, entonces agrego más y tengo conocimiento de qué tienen nutrientes, minerales y vitaminas, pues agrego un poquito más, sea en fresco y picadito. Las grasas se incluyen en todos los concentrados, pueden ser de origen animal o vegetal. Por ejemplo, sebo de red derretido, grasa de cerdo, grasa de pollo o gallina, aceite recuperado de soya, palma o girasol, disponibles en el mercado. Estas ayudan a mejorar el sabor, aglutinar mezclas secas y aportar energía. Se pueden reemplazar por panela raspada o derretidas en la melaza. Aquí ya hay algo muy interesante que también generan sabor, ¿sí? En el alimento, aparte de proporcionar energía. Entonces, por eso es importante agregar variedad de productos. Siguiente, cuando vayamos a preparar grasas, hay un tema muy importante en el tema de las grasas que no es dejarlas que se quemen. Cuando una grasa la utilizo quemada, ¿cómo es quemada? La grasita que va soltando los primeros tiempos, la voy sacando. ¿Por qué? Porque si no se me van a oxidar. Y si se oxidan, pues quiere decir que no va a haber absorción, o sea, no se me va a convertir en esa energía. Ya no es un lípido, ya no lo va a observar el animal, siempre va a ser de relleno y no me va a ayudar a absorber otros nutrientes, no va a cumplir su función al estar oxidada por alta temperatura. Entonces, si tengo un sebo y está ya condensado de alta densidad, pues lo derrito a temperatura baja, pero no hasta que hierva porque lo oxido, ¿sí? Me pierde nutrientes, en este caso, pues energía, y se va a oxidar. Entonces, no va a ser mayor la efectividad de absorción y de cumplir su función. Consideraciones a tener en cuenta para elaborar un concentrado utilizando fuentes energéticas. Reemplazar estos ingredientes por los que se produzcan en la finca es importante. No necesariamente podemos utilizar maíz como fuente energética y otros productos. Más bien se trata de enriquecer el maíz que normalmente se le suministra a las gallinas y pollos de engorde con otros ingredientes fáciles de conseguir y producir. Un ejemplo de ello sería por harina de plátano, por harina sancochado, yuca de bore, banano pintón o maduro, caña de azúcar. Eso significa que las cantidades de maíz a utilizar pueden ser reducidas, pero no 100%. Tanto en gallinas como en pollos, porque los colorantes del maíz, que son los beta-carotenos, muchos de esos nutrientes se necesitan para una buena producción de huevo y carne. Entonces, ejemplo, voy a preparar 100 kilos de alimento y requiero 40 kilos de maíz, pero el maíz está costoso o no lo conseguí, pero en mi finca tengo banano, tengo caña, tengo grasa, tengo plátano, pues ¿qué hago? Doy un 30% de maíz y el 10% lo complemento en todos esos productos que me acabé de mencionar. O ejemplo, tengo bastante yuca. Se me está perdiendo porque es un producto de cosecha y me está quedando un residuo. No sé en qué utilizarlo. Y es un producto energético. Hago una harina. ¿Sí? Y entonces está costoso el maíz. Entonces doy un 15% de harina de yuca
un 10% de maíz y otro 10% de lo otro. Y así sucesivamente empiezo a jugar con las fórmulas. Y voy aprovechando los recursos que me provee la finca, que me provee la granja, y los voy haciendo los convierto en rentabilidad y en conversión en carne para una mejor producción. Siguiente. Para tener en cuenta, los suplementos se utilizan en pequeñas cantidades en todas las etapas, ya sea para el levante, engorde, utilizando como fuente energética a voluntad el bore, la yuca, el plátano, la caña de azúcar o el banano. Generalmente no deben sobrepasar 1 libra diaria por animal, divididas en 2 raciones a mañana y tarde. El bore ha sido utilizado tradicionalmente en las fincas para la alimentación de los cerdos. La hoja completa de los peciolos pueden llegar hasta un 50% del total de la ración. Todo esto que hablamos es de acuerdo a la calidad del alimento. Si ese forraje está mal nutrido, hay una mala fertilización, un mal manejo, pues no va a obtener buenos resultados. Entonces, si yo les doy un buen manejo a esa producción como si fuera un cultivo verdadero, un cultivo de producción, hay que verlo como un cultivo de producción para buscar una rentabilidad y darle un uso y mejorar una calidad y así mejorar la parte nutricional de los animales. Siguiente. Vamos a hablar de los aminoácidos. Se dice que son compuestos proteicos. Los aminoácidos siempre son proteína. En la clase anterior hablábamos que los aminoácidos se clasificaban en 2 aminoácidos esenciales y no esenciales. Esenciales porque tanto los animales como las plantas carecen o no las tienen en ciertas cantidades. No esenciales porque de una u otra forma los produce las plantas y los produce el mismo animal. Entonces se complementa de una forma muy poquita. ¿Como cuáles aminoácidos? Estamos hablando de los principales son la metionina, la lisina y el triptófano. Son los que se utilizan, se caracterizan por tener un alto nivel de proteína, están entre un 90 hasta un 99% de proteína según la calidad, y un nivel de absorción hasta del 90 a 80%. Entonces, por eso es que son costosos, difíciles de conseguir. ¿Se puede revolver caña picada con salvado para las gallinas? Sí se puede, pero hay que tener en cuenta que todo lo que yo suministre a los animales tiene que componer los 5 componentes, debe contener los 5 componentes de nutrientes. ¿Cuáles son? Proteína, energía, fibra, parte de grasa o no grasa, bueno, energía, minerales y vitaminas. La caña me proporciona energía, ¿sí? Por lo tanto, debo proporcionar poquita porque tiene alto nivel de fibra, tiene bastante lignina, ¿sí? Entonces no va a ser muy digerible por el ave. Y el ave requiere de nivel de proteína, alto nivel de calcio para producir huevo. ¿Se le puede aplicar? Sí, se le puede suministrar. Con salvado, sí lo puede suministrar. El salvado es alto en fibra, pero tiene alto nivel de proteína. El salvado está entre un 15%. Entonces, ¿cómo puede manejar esta formulita? Puede manejar para 1 kilo de ese alimento, puede manejar 300 gramos de caña picada y puede agregar unos 600 gramos de salvado y el resto lo pueden agregar concentrado, ¿sí? O le bajan un poquito más al salvado, le agregan un poquito más de concentrado y otro tipo de proteína. Entonces, que tengo, por ejemplo, un mataratón, ese tiene alto nivel de calcio. Como las aves requieren de calcio, pues
doy el restante en calcio, en forraje y como parte de proteína y a la vez me suben los niveles de calcio. No se me preocupen por eso y cómo hago para saber qué tiene calcio, qué tiene proteína, qué tiene fibra. Ahorita, si el tiempo nos da y si ustedes gustan, terminamos la conferencia y si no dejamos para la próxima clase y terminamos la conferencia como tal. Pero la idea es que quede claro los componentes que tiene cada ingrediente. Ah, bueno, bien, muchas gracias. Sí, yo pregunté eso porque mi madre, bueno, no es mucho los animalitos que tiene, pero eso es lo que hace ella, caña y salvado. Entonces, Sí, claro, quise sí se puede, no hay preguntar. problema. Incluso se les puede, si tienen un vástago de plátano, lo pueden picar en partículas finitas y se lo suministra. No suministren más de 100 gramos, porque el vástago tiene harto nivel, se me va la paloma en este momento, y entonces en el estomaguito se convierte como en un chicle, se enreda, se acumulan todos los nutrientes ahí y hay problemas digestivos y a veces causa la muerte. Entonces, si se les tiene en vástago y se les está perdiendo, para una forma de aprovecharlo, explicarlo en partículas finitas, pero revolverlo con lo que dice don Leonidas en cantidades poquitas. Y también dicen que es bueno moler la cáscara de huevo seca y dársela en harina. Sí, es recomendable. Claro que sí, señor, eso es para subir los niveles de calcio. Cuando no se me facilita comprarlo de forma sintética o granulada, como lo entregan comercialmente, pues lo que se hace es buscar alternativas, eso se llaman alternativas, aprovechar los recursos que hay en la región, que hay en la finca, en la granja. Y una forma es moler las cáscaras de huevo, coger los huesos, llevarlos a temperaturas altas, los huesos de animales, y molerlas, también sube los niveles de calcio. Siguiente Ah, bueno, diapositiva. señor. Y entonces, si eso es de calcio, entonces cuando los animales, pues las gallinas, uno ve que se comen los huevos que ella misma ponen, ¿es porque les hace falta el calcio o eso Hay ya de qué viene? eso se denominan deficiencias nutricionales. Y ahí hay que determinar si son deficiencias de minerales, de vitaminas. Normalmente son deficiencias de minerales, pero muchas veces hay que mirar si el alimento que estoy suministrando realmente se está cumpliendo con la necesidad, la cantidad. Hay que ver cuál es el factor que está influyendo. Cuando hay canibalismo, ya que me hace acordar de esa pregunta, lo que se acostumbra a hacer, canibalismo es que empiezan a picarse en la una con la otra. Eso también es un indicador de deficiencias nutricionales. Llámese minerales, vitaminas, lo que uno hace es aumentar esos niveles e ir observando. Teniendo en cuenta lo de manejo, las camas, las temperaturas, las cortinas, bueno, una serie de factores. Pero normalmente es eso. Entonces, cuando hay ese problema, para evitarlo, uno lo que hace es coger una tabla o un cartón, pegarlo a la pared alrededor del corral y hacer círculos de diámetro por ahí de 20 centímetros y pintarlos de rojo. Ellas se van a distraer picoteando esos círculos, pensando que con eso se pueden desestresar y se pueden sí, se pueden desestresar y es una forma también de corregir ese problema. Pero mientras se corrige el problema nutricional o el problema de manejo que esté sucediendo. Los núcleos. Hay una forma artesanal de preparar núcleos. Entonces, una es utilizando soya integral cocida o torta de soya. Esto es para preparar un núcleo de 36% y un núcleo de 43%. Se requieren los siguientes ingredientes. Estos núcleos que vamos a preparar acá es para 100 kilos. Eso requiere para una tonelada. ¿Sí? Esta mezcla que hacemos, si se les facilita a ustedes, para revolverlo en una tonelada y así bajar costos de alimentación. Entonces se utiliza la soya integral cocida, fosfato dicálcico o harina de hueso. Aquí entra el tema del señor Leonidas. Cuando hablamos fosfato dicálcico, pues quiere decir que viene fósforo con calcio, ¿sí? De origen
sintético. Pero si yo no lo tengo, pues tengo que preparar la harina de hueso, que me proporciona harina de hueso carnudo, ¿sí? Que me proporciona fósforo y calcio. Hay que tener en cuenta que el fósforo y el calcio son como dos hermanitos y depende de los dos. Si en uno hay deficiencia, el otro no funciona. Si en uno se me pasa, tampoco funciona. Entonces, los dos tienen que estar, no hacer falta en la dieta para que haya una buena sinergia o una buena compatibilidad y una buena similidad y desarrollo por parte del animal. Harina de pescado, sal marina o yodada, se consigue una premezcla de vitaminas y se utiliza hoja seca de nacedero o de forrajes que tengamos en la finca. Gracias al señor Flores por lo que acaba de escribir. Pues sí, nosotros siempre tratamos de entregar lo mejor y más de lo mejor que sea lo más práctico, que ustedes lo puedan emplear y lo puedan practicar y que ustedes también pues puedan adquirir conocimiento, no que salgan duchos o especialistas en nutrición, pero sí por lo menos que entiendan y puedan entender el concepto de que si agrego solo maíz y quiero tener una mejor producción, pues ¿qué tengo que empezar a corregir? ¿Será que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿O qué debo cultivar para bajar ese nivel, aumentar la producción? Entonces, a eso es que nos estamos o nos enfocamos. Siguiente diapositiva. Aquí hay una formulación para aquellas personas que quieran hacer concentrados más comerciales, más prácticos, sale un poquito más costoso, pero pueden ser más efectivos. Entonces está, por ejemplo, las etapas de preiniciador, de iniciador y de crecimiento y engorde. Y aquí están clasificadas las aminoácidos. Recordemos que son las proteínas, las cantidades, cuántas se pueden proporcionar, de lisina. Todo esto es una proporción para una preparación de media tonelada de alimento. Para Eso es en gramos. Señor. Esto es en gramos. Sí, señor. Están las etapas de preiniciador, que son los primeros de 0 a 7 días, iniciador de 8 a 14, crecimiento de 15 a 22 y mayor a 23. ¿Cómo se maneja? La lisina, cuando yo las consigo por separado, entonces manejo 100 gramos, metionina más cistina, 74 gramos, metionina, treonina, 66. Cuando voy avanzando en la etapa, pues voy mirando las proporciones y lo voy suministrando. Siguiente. Vamos a hablar de las premezclas vitamínicas. Se dice que son compuestos a base de complejo B y vitaminas. Ayudan a un mejor funcionamiento orgánico del animal. Parcialmente pueden ser reemplazadas por frutas, como hablábamos anteriormente, como son la papaya, la guayaba, el aguacate, hortalizas, o cosecha o de descarte. Su inclusión directa sobre la mezcla debe hacerse en el momento de suministro en base fresca y dar como base húmeda espesa tipo papilla. Cuando hablamos tipo papilla, pues es un tipo compota, algo espeso, que el animal lo pueda consumir, que en una proporción de que no haya mayor desperdicio, ¿sí? Porque cuando hay desperdicio, pues lo que hace el animal es contaminarlo y después vuelve y se lo come, entonces si hay bacterias en el ambiente, entonces no estoy haciendo prácticamente nada, no hay rendimiento. Entonces, entre mejor lo pique, entre mejor se lo entregue, que el animal se le facilite para consumirlo, pues mejor. En aves, mojar con suero de leche de vaca o cabras es ideal para ayudar a controlar la salmonela, agregar enzimas digestivas y aumenta la población microbial benéfica. Cuando hablamos de población microbial, pues son de bacterias o de microorganismos que ayudan a la absorción de nutrientes. Recordemos que los seres humanos y los animales tenemos diferentes tipos de microorganismos que ayudan a la absorción del alimento. Por eso es que cuando nosotros no nos nutrimos bien, pues esas bacterias suelen morirse. Y cuando se mueren,
y volvemos a consumir otro alimento, nos hace daño, nos producen diarreas, hay problemas digestivos y hay enfermedades porque esas bacterias o esas células o esos microorganismos se murieron y toca un proceso de activación para que vuelvan a desarrollarse y vuelvan otra vez a coger ese ritmo para obtener una mejor digestión tanto en los animales como en los seres humanos. Siguiente. Alternativas de nutrición. Aquí vamos a hablar de todos los ingredientes. ¿Sí? Lo que debe contener en la primera fila, lo que debe contener un concentrado. Vamos a hablar qué contiene un concentrado comercial y qué contiene un concentrado alternativo. Teniendo en cuenta y recordando que los concentrados alternativos es lo que nosotros vamos a preparar de lo que hay en la región y de lo que hay en la finca o en la granja. El comercial es como yo lo compro en la lonita, en la bolsita, selladito, bien bonito, ahí granulado, sequito, ¿sí? Entonces, energía. En un concentrado comercial, la energía, utilizamos maíz importado, sorgo. En nuestras fincas, ¿qué utilizamos? Variedades de maíces. No miramos si es una variedad 305, si es un maíz amarillo, si es un maíz híbrido, sino variedades de maíces. Puede ser un maíz híbrido, puede ser una variedad mejorada. Bueno, en fin, utilizo cualquier variedad de maíz. Un maíz criollo. Proteína. En el concentrado comercial se utiliza la torta de soya, la harina de sangre, pescado, torta de girasol. Y en un concentrado de granja utilizamos los granos de soya integral, sin ningún proceso. Leguminosas, utilizamos frijoles tostados, molidos. Bueno, en fin, la fibra. Utilizamos los salvados o mogolla, ¿sí? Para la persona que está preguntando con qué nombre recibe la mogolla, entonces lo recibe como salvado o afrecho. La harina de hojas, flores, cáscaras, semillas deshidratadas y molidas en un concentrado comercial. Casero o de granja. Minerales. En un concentrado comercial se utiliza el fósforo, fosfofido, biofos, sal marina, carbonato de calcio. En un concentrado de granja utilizamos cáscaras de huevo, hojas de coca, carbonato de calcio, hueso calcinado, molido, fosfato cálcico, sal marina, sal yodada. Aminoácidos. Se utiliza la lisina, la metionina, el triptófano, etc. En la mezcla de nuestra granja, utilizamos azufre en polvo. Ustedes me van a decir, ¿y por qué azufre? El azufre, aparte de ser un mineral que ayuda en la formación de ciertos tejidos, del plumaje, en fin, y que es a la vez tóxico, él proporciona, dice muchas personas que proporcionan aminoácidos. Realmente no es así. Lo que pasa es lo que yo les decía del fósforo y el calcio. Son hermanitos, son hermanos gemelos y no se pueden separar. Si el uno se separa del otro, pues no va a funcionar lo que se requiere. Entonces, el azufre tiene que estar presente en la dieta para que funcionen los aminoácidos como es la metionina y la lisina, ¿sí? Para que haya ese desdoblamiento y haya una mayor absorción. La grasa, aceite de recuperado de soya, de palma, de girasol, de algodón, etc. ¿Qué nosotros utilizamos grasas? Recicladas, miel, microorganismos. Aditivos antibióticos, antiomíticos, antioxidantes, saborizantes, etcétera, etcétera. Entonces, en los concentrados comerciales se utilizan colorantes de diferentes premezclas, coccidiestatos, ¿sí? Que son los que me protegen o me ayudan a cuidar la salud intestinal para evitar problemas de diarrea. Y en el tema alternativo, pues utilizan hojas de boren, acero, forraje, botón de oro, microorganismos eficientes. Se utilizan vinagres para una mejor carga bacteriana, para ayudar al sistema digestivo. Se utiliza el achiote para una mejor pigmentación de la piel.
ejemplo, también hace efecto, el achiote hace efecto antibiótico, utilizamos penicilina, utilizamos bicarbonato de sodio, cloruro de magnesio, frutas frescas, maceradas, etcétera, etcétera. Siguiente. Recomendaciones. En días soleados es ideal dejar los follos blancos para que reciban un poco de sol y mejorar las eficiencias, infecciones respiratorias y las diarreas. La luz solar ayuda a fijar vitamina D. El consumo de tierra y arcilla es rica en caodín y absorberá sustancias tóxicas y regulará el proceso digestivo sumado al consumo de piedritas ideales en la digestión. Bueno, acá aclaro porque en otras conferencias que he dado no es sacar los pollitos al sol, que porque me dijeron en el curso, sino es darle ventilación, subir o bajar la cortina para que entre, dependiendo de la zona, entre temperatura. Y es muy importante. Si ustedes se fijan, muchas veces a ellos les hace falta tener un ambiente que sea, digamos, como más activo, que pueda haber más cosas, un ambiente más grande. Entonces, muchas veces cuando entran los rayos directos en cierta parte, en determinado horario, especialmente en horas de la tarde, ya casi ocultando el sol, los pollitos ellos se alegran, se desestresan, se estiran, se acuestan, escarban, se sienten de una forma muy bien y que le ayuda mucho a sentirse inmune a ciertas enfermedades y a desestresarse también a la vez, y a la vez pues ayuda a que el animal tenga un mejor resultado de conversión. Entonces es importante tener una buena ventilación y en determinado tiempo pues que entren rayos solares para ayudar en esto al pollito. Y siguiente diapositiva. Formulación para pollos de engorde de 100 kilos. Aquí estamos hablando de la etapa de 0 a 8 días, de 9 a 21 días y de engorde mayor a 22. Acá hay una formulita. Todo está proporcionado en gramos y en kilos. Tenemos los ingredientes como es maíz molido, torta de soya, mogollo salvado, harina de hueso, carbonato de calcio, medicina, metionina, premezcla, sal marina común, grasa. Ahí están las proporciones, dependiendo de las etapas. Se dice que para hacer 100 kilos después de los 45 días, si se quiere sacar pollo magro, se debe bajar y aumentar la fibra. Entonces, si mi cliente o yo tengo un mercado que mi pollo sale muy grasoso, es porque estoy aumentando el nivel de grasa, se me está yendo la mano el nivel de energía, llámese grasa, llámese melaza, llámese maíz, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle. Y eso que le bajo lo repongo por fibra. La fibra ayuda a quemar grasa. Entonces, si yo quiero un pollito magro, dietético, menos cero colesterol, pues le agrego fibra, que es la mogolla, salvado de mogolla o los afrechos, para quemar energía. Obviamente se me va a demorar un poquito más, pero desarrolla mejor la carne. Da mejor textura, carne de mejor sabor, digámoslo así. Y pues obviamente mejores ingresos, porque si es un mercado que me lo está exigiendo, pues le estoy cumpliendo a ese tipo de mercado, a ese tipo de cliente. Siguiente. Aquí ya iniciamos a hablar de los bancos de proteína y alternativas de nutrición. No sé, hay 27 personas de 40 que habían conectadas, si no estoy mal. Las otras posiblemente se desconectaron o ya es muy tarde. Si dejamos ese tema para la próxima clase, aquí es donde vamos a hablar de cada una de las plantitas que contienen, donde vamos a hablar cuánto de proteína, cuánto de minerales, cuánto de fibra, y vamos a conocerlas para aquellas personas que no lo conocen, cuánto es la proporción, y siempre nos tomaría por lo menos una hora. No sé si ustedes lo tomamos ahorita, por mí no hay problema, o más bien culminamos la clase hasta acá, dejamos para sesión de preguntas y la próxima clase retomamos este tema
iniciamos con tema de formulación y nos queda pendiente otra clasecita que es terminar de hacer las fórmulas de formulación, de hablar de pronto de los productos antinutricionales y aclarar dudas que ustedes tengan como para culminar este tema. Entonces, ustedes me dirán si lo seguimos o